los trastornos del espectro autista y trastornos del aprendizaje. Damos comienzo a los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista se encuadran dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se caracterizan por las alteraciones relacionadas con la comunicación y la interacción social, así como por presentar intereses fijos y conductas repetitivas. Hace unos años se diferenciaban distintos tipos de autismo, pero ahora se tiende a considerarlos en su conjunto y distinguirlos en función de su gravedad y de las habilidades a las que afectan. Partiendo de esta base, lo que se valora, sobre todo si hay discapacidad intelectual, porque muchas personas con trastornos del espectro autista tienen problemas en esta área. También se evalúa si existen problemas de lenguaje y si hay una afección médica asociada. En muchos casos se sigue hablando de síndrome de Asperger para referirse a aquellas personas con trastornos del espectro autista, aquellos que tienen nivel intelectual alto, pero con rasgos distintivos como una escasa interacción social con los iguales. Hablemos ahora de las causas. En la actualidad no es posible determinar una causa única que explique la aparición del trastorno del autismo, pero sí la fuerte implicación genética en su origen. La gran variedad presente en este tipo de trastornos apunta también a la relevancia que puede tener la interacción entre los distintos genes y diferentes factores ambientales en el desarrollo del autismo, pero por el momento estos elementos no se encuentran claramente identificados y aún es necesaria mucha investigación al respecto. Tampoco se sabe con certeza, salvo en casos muy concretos y en los que se han identificado los genes responsables, en qué medida ese origen genético es hereditario, transmitido de generación en generación, o accidental como consecuencia de una lesión genética producida en el momento de la fecundación o durante la gestación. Hablemos ahora de los síntomas. En los trastornos generalizados del desarrollo del autismo se suelen producir una amplia alteración de diversas funciones. De forma muy resumida, se podrían destacar las siguientes síntomas: movimientos corporales estereotipados, anomalías en la emisión, forma y contenido del lenguaje, marcadas anomalías en la comunicación no verbal, insistencia irracional en el seguimiento de rutinas, intereses o actividades restringidas, déficits en la reciprocidad social o emocional. En cuanto a la prevención, debido al conocimiento de los trastornos del espectro autista, en la actualidad es virtualmente imposible prevenir su aparición. No obstante, un diagnóstico precoz, tener conocimiento de la enfermedad y sobre todo un entorno familiar comprometido con el problema, contando con la ayuda de los profesionales adecuados, puede contribuir de forma muy significativa al bienestar de las personas con autismo. El diagnóstico. Los trastornos del espectro autista pueden ser difíciles de diagnosticar porque no existen pruebas médicas como los análisis de sangre que ayuden a confirmar estos trastornos. Para hacer un diagnóstico, los profesionales evalúan aspectos como la conducta del niño y su desarrollo. A veces se pueden detectar a los 18 meses o antes, hacia los 2 años de edad. El diagnóstico que haga un especialista se puede considerar bastante fiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico definitivo sino hasta que tienen más edad, y no son pocos los casos en los que el problema se detecta en la edad adulta. Cuando hay discapacidad intelectual asociada, se suele detectar antes del trastorno. En cuanto al tratamiento, no hay cura para el autismo. Acompaña al individuo a lo largo de toda su vida. Las terapias e intervenciones conductuales están diseñadas para minimizar los síntomas específicos y pueden aportar una mejoría sustancial de la calidad de vida. El plan de tratamiento ideal coordina las terapias e intervenciones
que cubren las necesidades específicas de los niños a nivel individual. El tipo de intervención más efectiva es la psicoeducativa, proporcionada por psiquiatras, psicólogos, pedagogos, logopedas, y el tratamiento precoz mejora significativamente los síntomas en muchos casos y es esencial para que los niños desarrollen habilidades sociales y adapten su comportamiento. De hecho, un diagnóstico tardío está relacionado con la aparición de problemas asociados como trastornos de la alimentación, ansiedad o depresión. La actitud de los padres es clave para el bienestar de las personas con autismo. Lo más importante es que los padres, como con cualquier niño, acepten y quieran a sus hijos tal como son, sin tratar de cambiarles y sin forzarles a hacer cosas que no quieren, como asistir a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Factores epidemiológicos que convierten el autismo: los factores ambientales, edad avanzada de los padres en el momento de la concepción, tanto de la madre como del padre, enfermedades de la madre durante el embarazo, que desencadena importantes reacciones inmunológicas, prematuridad extrema con muy bajo peso al nacer, factores cognitivos en el tratamiento del autista. El autismo conlleva una alteración en la socialización. Los trastornos en el comportamiento social coexisten con déficits atencionales y alteración del lenguaje. En la esfera atencional, la atención a las personas y los estímulos sociales relevantes están alterados. Asimismo, los niños con trastorno autista se caracterizan por presentar alteraciones en el reconocimiento de caras y por un descenso en la atención a las mismas. Los factores neuropsicológicos en el autismo. Los trastornos del espectro autista es una alteración funcional de la corteza cerebral que presenta anomalías estructurales en la disposición de las neuronas, en el patrón de conexiones de las columnas corticales y en la estructura de las espinas detríticas. Estas alteraciones afectan fundamentalmente a la corteza prefrontal y sus conexiones. Seguidamente, hablaremos entonces de otro trastorno también sumamente importante, como es el trastorno del aprendizaje en los niños. Este es un trastorno sumamente importante detectar en los niños. Es el deterioro o el desarrollo deficiente de la comprensión y o utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. El trastorno del lenguaje en los niños se refiere a problemas como darse a entender o comunicar su mensaje a otros. Trastorno del lenguaje expresivo: entender el mensaje proveniente de otros. Este sería el trastorno del lenguaje receptivo. Los principales tipos de trastornos del lenguaje son la dislalia funcional o trastorno fonológico, disatría, diglosía o diglosia, trastorno de la fluidez o disfemia, trastorno de la comunicación social, afasias y disfasias, dislexia y alexia. El trastorno del lenguaje expresivo es una afección en la cual un niño tiene una capacidad por debajo de lo normal en cuanto a vocabulario, decir oraciones complejas y recordar palabras. Los trastornos del lenguaje son un tipo de trastorno de la comunicación. Existen tres tipos: expresivo, receptivo y el mixto receptivo. Expresivo: para ser diagnosticado con un trastorno del lenguaje es necesario ser evaluado. El lenguaje cuenta con dos aspectos importantes que se desarrollan paralelamente. Por un lado, el nivel comprensivo, que nos permite entender el significado de las palabras, y por el otro, el nivel expresivo que usamos para comunicarnos. El retraso simple del lenguaje es una disfunción del lenguaje de tipo evolutivo y temporal que se manifiesta mediante un desfase cronológico en la adquisición del lenguaje. El niño adquiere el lenguaje más tarde que otros niños de su edad sin que haya otra alteración aparente. Déficit motor, intelectual, sensorial. Factores que influyen en la adquisición del lenguaje. Epidemiológicos.
Significativos estudios epidemiológicos han demostrado que los niños diagnosticados con trastornos específicos del lenguaje a los 4 años de edad, valen decir retardo en la adquisición del lenguaje, sin trastornos sensoriales ni motores, trastornos afectivos o retardo mental, corren un alto riesgo de fracaso académico y problemas de salud mental una vez alcanzada la adultez temprana. Procesos cognitivos. La frecuencia afecta la velocidad de aprendizaje. Los niños que escuchan una proporción inusualmente alta de ejemplos de una forma de lenguaje aprenden dicha forma más rápido que los niños que reciben un input común y corriente. Es posible que se den compensaciones entre los diferentes dominios del lenguaje cuando la frase completa que se desea lograr requiere más recursos mentales de los que el niño dispone. Factores genéticos en trastorno del lenguaje en niños. Los estudios de agregación familiar y gemelos han demostrado que las capacidades lingüísticas, como la mayoría de las capacidades cognitivas, tienen un claro componente hereditario. Algunas mutaciones raras en el gen que codifica para el factor de transcripción han causado trastornos del habla de una forma monogénica. Sin embargo, los resultados en diversos síndromes que se asocian a trastornos del habla, autismo, dislexia, trastorno específico del lenguaje, esquizofrenia, han dado resultados controvertidos, posiblemente debido a problemas en la definición del fenotipo. Como conclusión, podríamos decir que la mayoría de los trastornos del lenguaje obedecen a variaciones en múltiples genes. Se precisan estudios longitudinales con amplias muestras que incluyen datos genéticos y ambientales para poder profundizar en los factores que afectan el desarrollo del lenguaje. Muchas gracias por su atención.